Diputado Caballero, tiene usted la palabra. En primer lugar, quiero plantear la baja calidad institucional para discutir un presupuesto de casi superando los 270.000 millones de pesos y donde prácticamente, ¿no es cierto?, si bien nosotros con nuestro equipo venimos estudiándolo de hace tiempo, básicamente estamos apretados, porque por un lado también tenemos que no consumir mucho tiempo, inclusive se nos ha sugerido en broma, pero hablar 3 minutos, ¿cómo vamos a analizar un presupuesto de 270.000 millones de pesos en 3 minutos? ¿Para qué sirve que los diputados formemos equipo, ¿no es cierto?, estudiemos en profundidad la cuestión, si después en la propia Comisión de Presupuestos, que después quiero hacerle un reconocimiento a la Comisión, ¿no es cierto?, prácticamente no hubo un debate sobre el tema presupuestario. Me parece a mí que nos debería dar vergüenza, por lo menos a mí me da vergüenza. En segundo lugar, ya que no hubo discusión en la Comisión de Presupuestos, quiero agradecer la gestión del bloque oficialista en hacer la tramitación correspondiente que solicitamos en forma vehemente, tanto yo en representación de todo el bloque justicialista para la victoria, como el diputado Sergio Mas Varela, en el sentido de eliminar, así que le agradezco a través del presidente a la comisión de la eliminación del segundo párrafo del artículo 31. Porque creo, y lo resumo, gestionar, gobernar es solucionar los conflictos y no profundizarlos o crearlos. Por eso me parece a mí que es correcto. Entrando de lleno en el presupuesto, creo que los parámetros que se toman, como no pueden ser de otra manera, son los que ha fijado el Gobierno Nacional. O sea, una inflación estimada del 23%, una disminución del Producto Bruto de 0,5 puntos y un tipo de cambio valor medio anual de 40,10 dólares. Me parece que, y después lo voy a demostrar, que va a ser mucho más fácil, no solamente para nosotros mismos los diputados y diputados, sino en el futuro, ¿no es cierto?, para quienes nos están escuchando y tienen que escribir de esta sesión, que siempre lo que vale es el presupuesto ejecutado, porque el presupuesto original depende de medidas de la macroeconomía que no lo fija la provincia, y entonces lo importante es ver la ejecución de los presupuestos que nosotros tomamos de los 5 últimos años. Es positivo, ¿no es cierto?, que la Administración Central, ¿no es cierto?, tenga un superávit económico de 38 millones, digo en números redondos, los organismos descentralizados más o menos 1.492 millones para ser más, una luz amarilla, que son las instituciones de seguridad social, tienen un déficit de 7.500 millones de pesos. No obstante, da un superávit económico de 32 millones de pesos, lo cual nos parece un hecho positivo. Pero después, cuando analizamos, lo que generalmente se llama la amortización de capital, interés de la deuda, etcétera, etcétera, vamos en la Administración Central a un déficit financiero de 5.705 millones, vamos a un déficit en los organismos descentralizados de 363 millones, bueno, ya marqué el déficit en las instituciones de la seguridad social, y en total tenemos un déficit de 6.069 millones 017. Ahora bien, hablando de la Administración Central, de los gastos corrientes, etcétera, etcétera, nosotros queremos destacar el gasto de capital con un monto presupuestado de 42 millones, alcanza una incidencia del 15,36%
sobre el gasto total de la administración provincial, que es un guarismo similar al del presupuesto del año 2018. Sin embargo, y en eso no compartimos, en esta parte lo expresado por el ministro Salione, para nosotros hay un elemento diferencial con el presupuesto 2019 y está radicada en la abultada disminución de los recursos de capital. El notable déficit financiero de las instituciones de seguridad social creo que nos debe preocupar, lo digo con todo respeto. Yo creo que, digamos, en un proceso de ajuste se va a terminar ajustando todo y no es más reconocimiento de nada. ¿No es cierto? Yo sugiero, por la experiencia que he tenido, ¿no es cierto?, si no existe, ir haciendo secuencialmente cada 6 meses un estudio actuarial, ¿no es cierto? Ahora bien, yo quería plantear, ¿no es cierto?, la variación que hay entre el presupuesto 2018 y el presupuesto 2019, ¿no es cierto? El resultado económico aumenta positivamente el 88,63% con respecto a la última, pero en recursos de capital hay por eso decía, ojo, por eso no compartía, recursos de capital hay una disminución del 25,16%. En los organismos descentralizados de menos 28,10% y en el total hay una disminución de recursos de capital del 25,719%. Luego, en el resultado financiero, la Administración Central con respecto al año anterior tiene un 3,32% negativo, en organismos descentralizados un 48,39% negativo, y un total promedio de 8,13%. Ahora bien, con esto estoy señalando las cosas positivas y las cosas negativas. Ahora, tanto los gastos corrientes como los gastos de capital muestran un incremento del 45% interanual. La estabilidad en términos reales de estos indicadores está supeditada al valor final de la inflación acumulada de 2018. Vuelvo a repetir, lo importante es ver cómo se ejecuta. Los recursos de capital sufren un sustancial recorte en términos reales, que se materializan en una reducción nominal interanual del 25% de los recursos de capital. O sea, para que ustedes tengan una idea, es 1.390 millones de pesos, lo cual parcialmente refleja el impacto de eliminación de la transferencia a la Nación por concepto del Fondo Solidario. Debe destacarse que por primera vez se verifica una reducción presupuestaria de gasto capital en términos interanuales desde que la gestión del gobierno provincial está en manos del Frente Progresista. Ahora bien, si bien el aumento de los recursos totales aumenta el 46,8%, supera al incremento de los gastos, y por eso dijimos que tiene un superávit económico, este déficit, el financiero, ¿no es cierto?, refleja el desbalance entre los recursos y gastos totales, explicando el déficit de las instituciones, de algunas instituciones y organismos descentralizados. El déficit financiero, que se estima, de acuerdo al propio presupuesto, en forma negativa de 6.069 millones de pesos, es levemente menor al déficit presupuestario para el 2018 en términos nominales, denotando una reducción en términos reales que es comparativamente superior al presupuesto total que tiene la Municipalidad de Santa Fe. Ahora, con excepción del ejercicio 2016, los déficits financieros se han convertido en la norma que rige la gestión de las finanzas. Lo puedo tomar
por eso tomamos los 5 últimos años. Básicamente la ejecución del 2011, medido en millones de pesos, fue de 1.665 millones. En el 2012 fue de 471 millones. En el 2013 de 332 millones. En el año 2014 de 1.666 millones. En el 2015, ¿no es cierto?, ya vino un presupuesto con 8.999 millones de déficit y la ejecución fue negativa de 5.039 millones. En el 2016 se mandó un presupuesto con un superavitario y fue la ejecución superavitaria en 663 millones y la ejecución fue menor también, 153, pero positiva. El 2017, que es el último año que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la subejecución presupuestaria era diferencia entre 8.310 millones, que era el presupuesto, siempre resultado financiero estoy hablando, y lo ejecutado fue 6.935 millones. También lo tengo en dólares, ¿no es cierto?, lo voy a saltear por el tiempo, pero es más preocupante en perspectiva de futuro. No se olviden que nosotros no votamos el endeudamiento por varios motivos, en su momento para tomar bonos en el mercado de valores, y cuando estaba el secretario Pablo Olivares, nosotros hablamos claramente de la volatilidad que había de la moneda dura en el mundo, de la apreciación del dólar y del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Ocurrió, va a seguir ocurriendo, porque así va el mundo. Y por eso los déficits financieros. Ahora, esto es con respecto a los resultados económicos. Se observa un ahorro económico constante, lo cual consideramos que es positivo, creciente nominalmente en los últimos ejercicios, permanentemente sobrevisionario presupuestariamente, sacando el año 2015. Quiero decir, porque nobleza obliga, ¿no es cierto?, que coincido con muchos de los conceptos del miembro informante, por la mayoría, pero también de noviembre del 2015 se transforman los ingresos aumentando significativamente. Y es por aquella suspensión administrativa de OBEI, por la acción legal que inició Wiener y que diera su fruto con un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto?, básicamente le llueve como maná del cielo, pero porque nos corresponde, ¿no es cierto?, el 15% más de coparticipación. Y eso tiene incidencia, ¿no es cierto?, en la cuestión. Pero le quiero decir que lo mismo, ¿no es cierto?, hablando de los resultados económicos, básicamente siempre se da que la ejecución es menor. Ahora bien, uno de los motivos centrales por lo cual los integrantes del Frente Justicialista para la Victoria, que mayoritariamente, que vamos a votar todos en contra, sacando las abstenciones que harán conocer, digamos, los miembros de la totalidad del bloque, es la toma de deuda. A nosotros nos parece que, en primer lugar, a un año de que haya un próximo gobernador, sea del mismo color político o de otro color político, nos parece que endeudarse, ¿no es cierto?, no es lo más conveniente para mí, y no eso estoy haciendo una acusación a nadie, éticamente. Ahora bien, a mí me tocó negociar con la Agencia Francesa de Desarrollo. Estuve negociando un año,
¿no es cierto?, permanentemente y con técnicos. ¿Por qué? Porque yo tenía una cantidad de dinero bastante grande que me concedió la Municipalidad de Rosario para hacer el estudio del subterráneo. Yo lo que quiero hacer, bueno, y lo elevaron y lo terminaron. La condicionalidad era que lo tenía que hacer una empresa francesa que tenía nombre y apellido, la Alstom. Con lo cual, nosotros dijimos, no lo hacemos. Porque además, tampoco, no es solamente ese argumento, sino que no era conveniente hacerlo costo-beneficio, digamos, por distintos motivos técnicos. Ahora, le vamos a pedir 100 millones de euros sin precisar, y esto es lo que me preocupa a mí, sin precisar por lo menos alguna de las inversiones de gasto de capital para que por lo menos nos podamos orientar para dónde van. Yo creo que las principales obras son las obras hidráulicas en la provincia, son obras que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera, porque después, no solamente en defensa de la calidad de vida de los seres humanos, sino también de la producción, que cada vez depende más del cambio climático y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a producir disminuciones, ¿no es cierto?, ya a través de sequías o inundaciones de la producción. Esos 100.000 millones de euros se lo autoriza a tomar un 20 adicional de la deuda contraída, que podría llegar, si traducimos 100 millones de euros al valor de hoy, son 116 millones de dólares más los intereses accesorios correspondientes. Y si tomamos el 20% más, nos iríamos a un endeudamiento de 40 millones de dólares. Ahora, hace otra salvedad, ¿no es cierto?, que permite hasta un 10% de menos de la par los bonos, ¿no es cierto? O sea que se puede hasta vender un 90% menos, recaudar un 10% menos. Por esa sola condicionalidad se estarían perdiendo 14 millones de dólares. Al margen de los gastos, de los estudios jurídicos, que siempre hasta ahora lo ha asesorado el banco, el instrumento financiero, que es el Banco Provincial de Santa Fe, nosotros que son los estudios locales, los estudios extranjeros, las calificadoras de riesgo, más los encargados de hacer las operaciones, que todavía me deben el informe, que lo he pedido reiteradamente de hace 2 años, de cuáles son los gastos reales, ¿no es cierto?, que son aproximadamente 9.000 millones de pesos de aquella época, más, ¿no es cierto?, los dólares, porque se pagaban por hora a un estudio y no sabemos cuál es. Entonces, básicamente pasa lo mismo con los títulos, digamos, que ahí podríamos perder, siendo 900 bajo la par, el 10% bajo la par, sería una pérdida de 7.000 millones. Ahora bien, voy a saltear una serie de cosas por la hora, pero quiero decir lo que planteé en la Comisión de Presupuestos. Esto es una alerta para los diputados nacionales, para los senadores nacionales, para los gobernadores, etc. Vivimos en un país federal, y me daba la razón el ministro, ¿no es cierto?, de que de los recursos tributarios, el 65% vienen de la nación y el 35% son propios, y eso no culpo a la administración local. Culpo al conjunto de la clase política argentina, dentro de la cual me incluyo, que después de la reforma del 94 de la Constitución dijeron 2 años sacamos la ley de coparticipación, y del 96 ahora me parece que ha pasado algunos años y que habría que computarlo en las deudas de la democracia
que hoy señaló el diputado Busato y el presidente de la Cámara. Entonces, eso es, redondeando, es 64,75 y 34,53. Ahora bien, yo quería tomar algunos elementos. Me interesa la distribución geográfica del gasto. La distribución geográfica del gasto muestra que los departamentos que tienen mayor cantidad relativa de recursos son la capital, la de mayor recursos, le sigue Rosario con el 23,3. Pero yo le voy a dar departamento por departamento. Nosotros tenemos la capital, 681 millones, lo digo en número redondo, 681 millones de pesos. Rosario, 602 millones, departamento. General López, 248 millones. General Obligado, 174 millones. San Lorenzo, 171 millones. San Jerónimo, 82. San Cristóbal, 56. 9 de Julio, 55. Castellano, 54. Constitución, 52. Caseros, 49. San Justo, 40. San Javier, 22 millones. Garay, 16. Iriondo, 11 millones. Belgrano, 9.900 millones. Las colonias, 7.500.000. Y San Martín, 2.300.000. O sea, me parece que en la distribución territorial habría que trabajar más en los próximos presupuestos sobre tener un concepto más claro, ¿no es cierto?, de equilibrar los recursos. Ahora bien, acá tengo, digamos, otras jurisdicciones, administración central, el personal, etcétera. Quiero cerrar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a votar en contra. Hacemos la salvedad y el reconocimiento al bloque oficialista por haber eliminado el segundo párrafo del artículo 31, me parece que aparte es racional. Y vamos a votar en contra por los elementos, siempre uno cuando mide, ¿no es cierto?, mide en la balanza, nosotros mira lo positivo y mira lo negativo. Y hay cosas positivas y negativas, y de acuerdo a la concesión que tenemos nosotros, vemos para dónde se inclina la balanza. Creemos que continuar con una política de endeudamiento, porque debemos poco, ¿no es cierto?, es una bomba de tiempo no sabiendo lo que pasa en el mundo. Si bien reconozco que es bajo si tomo la proporción de presupuesto total, yo no les muestro, por razones de tiempo, las curvas que tenemos nosotros, que son totalmente fuertes, totalmente elevadas y pronunciadas al mismo tiempo. Por lo tanto, si alguno se queja, vuelvo a repetir, son un presupuesto de 270.000 millones, yo termino. Si le molesta a la gente, termino, no hay ningún problema. Pero vuelvo a repetir que por ese motivo vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, diputado.